Vamos a trabajar el concepto multiplicación en enteros. La multiplicación es una operación aritmética que consiste en sumar en forma reiterada un número, en este caso es el 5, la cantidad de veces que me lo indica el segundo numerito, que después vamos a decir cómo se llaman cada uno de los que intervienen en una multiplicación. En este caso, fíjense que tengo el 5 que está multiplicado por el 4, que significa que al 5 lo vamos a sumar 4 veces. Al hacer esta suma reiterada, esta suma me da 20. Pero cuando nosotros tengamos, por ejemplo, 5 multiplicado por 10, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sumar el 5, la cantidad de veces que lo indica ahí, que es 10. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos que sumar 10 veces el número 5, 10 veces me va a dar un valor de 50. Ahora, nosotros estamos en condiciones de hacer 5 por 100 y sumar al número 5 100 veces. Yo diría que para esto vamos a tener que usar el uso de las tablas. Por eso los profes de matemáticas siempre insistimos que estudien las tablas, ya que con el estudio de las tablas vamos a resolver de manera más ágil y más rápida una multiplicación. En la multiplicación intervienen los denominados factores, que son los números que se encuentran multiplicando. En este caso, el factor 3 y el factor 4. Ellos, llamados factores a partir de ahora, cuando se multiplican se obtiene un resultado denominado producto. Es necesario saber, para hacer una multiplicación, la regla de los signos. Veamos algunos ejemplos. Miren, en el primer ejemplo tenemos 3 multiplicado por 6. Cuando nosotros multiplicamos por 6 no vamos a hacer la suma reiterada, sino, como dijimos anteriormente, vamos a usar las tablas. Pero antes de usar las tablas, vamos a trabajar con lo que es la regla de los signos. Si nosotros observamos, el 3 es positivo y el 6 es positivo, por lo tanto, más por más es más, por lo tanto da 18. 6 por 3, 18. Vamos al ejemplo B. En el ejemplo B tenemos el factor menos 3 multiplicado por el factor 7. Primero, entonces hacemos la regla de los signos. Menos por más es menos. Entonces, como menos por más es menos, me da menos y el producto de 3 por 7 es 21. Vamos al ejemplo C. En el ejemplo C tenemos el factor 4 multiplicado por el factor menos 5. Fíjense, en el ejemplo puse un paréntesis entre el por y el menos 5. ¿Por qué razón puse un paréntesis? Porque no puedo haber dos signos juntos. Entonces, volvemos a hacer más por menos es menos y 4 por 5, que me da 20. En el ejemplo D tenemos menos 5 por menos 2. Menos por menos es más y 5 por 2, 10. El resultado es más 10 positivo. Vamos a ver algunas propiedades de la multiplicación en enteros que son muy importantes. Propiedad asociativa. A veces nosotros necesitamos agrupar números y de hecho lo hemos hecho de un montón de formas, sin saber a lo mejor que estábamos usando la propiedad asociativa. Entonces fíjense que yo puedo agrupar los números cuando se multiplican de forma diferente. Supónganse que tengo 3 números, A, B y C, que pertenecen al conjunto de los enteros. Este es el símbolo de pertenencia. Pertenecen al conjunto de los enteros. Si yo tengo 3 números cualesquiera, A, B y C, y los multiplico, muchas veces multiplico 2 de ellos, los agrupo y después multiplico por el que queda. Vamos a ver el ejemplo siguiente, el ejemplo A. En el ejemplo A yo tengo 7 por 2 por 5 y se me ocurre, mirándolo acá, digo, bueno, yo puedo asociar acá estos dos para poder obtener un único resultado. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Voy a escribir 7
multiplicado, abro un paréntesis y digo lo que busco es multiplicar al 2 por el 5. Multiplicar el 2 por el 5. Y ese 2 por 5 es 10, por lo tanto voy a terminar multiplicando el 7 por 10, que en este caso es 70. ¿Vieron? Así es mucho más fácil, pero bueno, ustedes se preguntan, ¿y cómo voy a hacer en otros casos? Fíjense que en el caso de abajo tengo 8 por 5 por 10, entonces yo puedo asociar los dos primeros, lo pongo entre paréntesis y pongo que el resultado de 8 por 5 lo voy a multiplicar por 10. 8 por 5 es 40, 40 multiplicado por 10 me va a dar 400. Y fíjense que muchas veces es mucho más sencillo resolver un ejercicio de esta manera. La propiedad conmutativa es una propiedad muy interesante y dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo A por B, es lo mismo que tener B por A. En el primer ejemplo que observamos acá, me dicen 5 por 4 es lo mismo que 4 por 5. En el ejemplo B tengo menos 3 por 7, que es lo mismo que 7 por menos 3. Y el resultado da exactamente lo mismo, porque menos 3 por 7, menos por más es menos y me da menos 21. Y en el otro ejemplo, 7 por menos 3, más por menos es menos, y 7 por 3 es 21. Por lo tanto, el resultado no varía. Vamos al elemento neutro de la multiplicación. ¿Qué quiere decir que sea neutro? Quiere decir que no afecta al resultado. En este caso, cuando nosotros observemos cuál es el elemento neutro de la multiplicación, el elemento neutro de la multiplicación es el 1, porque cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número. Fíjense, teóricamente A por 1 es A, 4 por 1 es 4, y si tengo otros ejemplos podría decir que menos 3 por 1 me da menos 3 y 100 por 1 me da 100. La propiedad distributiva es una propiedad muy importante, ya que cuando tenemos que multiplicar dos factores donde uno de ellos es una suma, lo que vamos a hacer es aplicar un método muy sencillo. Por ejemplo, fíjense que tengo A por B más C. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva y multiplicar a A por primer término de ese paréntesis y luego sumarle A por C, quedándome de esta manera. A por B lo escribo más A por C y lo escribo. Vamos con un ejemplo. Fíjense que tengo 3 multiplicado por menos 2 más 5. Acá vamos a aplicar la propiedad distributiva y vamos a multiplicar 3 por menos 2. Lo voy a escribir 3 por menos 2 y voy a sumar el otro producto, 3 por 5. Por 5. Y voy a escribir su resultado, ¿no? 3 por menos 2 es menos 6 y 3 por 5 es 15. Resultado, menos 6 más 15, 9. Vamos con el otro ejemplo. En el otro ejemplo tenemos que multiplicar menos 4 por, y en el paréntesis hay una suma de menos 1 más menos 2. Entonces tengo menos 4 por menos 1 y menos 4 por menos 2. Entonces vamos a tener menos 4 por menos 1 más menos 4 por menos 2. En este caso que tenemos acá, menos 4 por menos 1 me va a dar más 4. Y en este otro caso que tengo menos 4 por menos 2 me va a quedar más 8. Por lo tanto, el resultado en este caso es 12. Bueno, espero que les haya gustado este tema.
propiedad también que es muy interesante, que es la inversa de la propiedad distributiva. Esta propiedad, que es la propiedad de extraer un factor común, consiste en ver que en una suma donde se multiplican factores, puede haber algún factor que se repita en ambos términos. Observemos el siguiente ejemplo, que tengo A por B más A por C. El factor que se repite en todo este ejercicio es el factor A. A está multiplicando a B y acá A está multiplicando a C. Por lo tanto, lo extraigo. Extraerlo quiere decir que lo saco afuera del paréntesis y me queda A multiplicado por B más C. Vamos al ejemplo que aparece allí. Tengo 2 por 5 más 2 por 8. Lo voy a escribir un poquito más abajo. Más 2 por 8. Si ustedes observan, el factor que se repite, acá es el 2 y este 2. ¿Por qué? Porque entre este término y entre este término, quien se repite es el 2. Entonces lo saco como si fuera una extracción. Cuando yo extraigo algo, si yo extraigo este numerito, sacarlo y sacarlo, quiere decir que después tengo que ver qué me queda dentro del paréntesis. Recordemos que sacar es extraer. Quiere decir que si yo extraigo y lo llevo afuera del paréntesis, me va a quedar un 2 multiplicado, que es el que extraje, por un paréntesis, y adentro del paréntesis voy a ver qué me quedó. Cuando yo extraje este 2 y este 2, me va a quedar dentro del paréntesis 5 más 8. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, 3 por 4 más 3 por 5. Cuando yo extraigo el factor que es común, que en este caso sería el 3, lo saco fuera del paréntesis y me queda 3 por, y dentro del paréntesis, imagínense que yo ya saqué este 3 y este 3 que está acá, me va a quedar 4 más 5. Y es lo que voy a escribir adentro del paréntesis. Vamos a otro ejemplo. Fíjense en el siguiente ejemplo que tengo 3 por menos 2 más 9 por 5. Aparentemente no habría ningún factor que se repite. Sin embargo, al 9 yo lo puedo descomponer como 3 por 3. Entonces voy a tener 3 por menos 2 más ese 9 que dijimos que lo íbamos a descomponer como 3 por 3, porque 3 por 3 es 9, y lo vamos a multiplicar por 5. Ahora sí puedo ver que hay un factor que se repite. Entonces, cuando yo saque este factor y este factor, ahora lo voy a marcar. Va a ser este el que saque y este, ¿sí? Me va a quedar 3 por, y dentro del paréntesis menos 2 más este 3 por 5. ¿Por qué? Porque este otro ya lo saqué. Entonces me queda 3 por 5. Y acá apliqué la extracción del factor común. Bueno, la división es la operación inversa de la multiplicación. Nosotros vamos a trabajar con números enteros, pero hay que entender muy bien qué significa el concepto de división. Dividir significa repartir, y no es lo mismo dividir una vaca entre 3 personas que dividir pesos entre personas. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si yo voy al concepto, voy a decir que 10 vacas dividido entre 5 personas me va a dar 2, 2 por 5 es 10, ya conocemos el método, pero hay que interpretar que una división es repartir. Si yo tuviera
14 vacas y la tengo que repartir entre 5 personas, voy a decir, le doy 2 vacas a cada una de las personas y me sobran 2. No puedo sacar acá, seguir dividiendo, porque yo no puedo dividir 2 vacas entre 5 personas, no las puedo partir. Entonces hay que ver en un problema, una situación problemática donde haya una división, ver qué significa dividir, ver qué tipo de división es, si es una división exacta o es inexacta. En este caso la división es exacta porque el resto es 0. En esta división es inexacta y en esta división también es inexacta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los restos son distintos de 0. Ahora, ¿cómo vamos a llamar a cada uno de los componentes de la división? Este es el dividendo, este es el divisor, este es el cociente y este es el resto. Por lo tanto, ahora les voy a poner las denominaciones dividendo, divisor, este es el cociente y este es el resto. Vamos a ver que en la división no existe la propiedad conmutativa. ¿Por qué? Porque el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo tener 12 dividido 3 que 3 dividido 12. ¿Sí? Este número es un número menor que 1 y este número 12 dividido 3 es 4. Por lo tanto, no se puede realizar la propiedad conmutativa. Vamos a la existencia del elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro en la división? Bueno, es el mismo elemento que en la multiplicación, porque un número dividido por 1 va a dar el mismo número. 7 dividido 1 me da 7. 15 dividido 1 me da 15. Por lo tanto, existe el elemento neutro y es 1. Bueno, vamos a ver cuándo se cumple la propiedad distributiva. Fíjense ustedes que tenemos el dividendo, que es un número, y el divisor, que es una suma. Cuando el dividendo es un numerito y el divisor es una suma, no se puede aplicar la propiedad distributiva. En cambio, cuando tenemos que el dividendo es una suma y el divisor es un numerito, sí se puede aplicar la propiedad distributiva. Lo vamos a demostrar. Fíjense, primero hago 40 dividido 1 más 4, 5. 40 dividido 5 me da 8. Vamos a ver ahora si aplicando la propiedad distributiva me da lo mismo. 40 dividido 1 y 40 dividido 4. Vamos a ver si obtenemos el mismo resultado. Dividido 1 más 40 dividido 4. 40 dividido 1 es 40 más 40 dividido 4 es 10. 40 más 10 es 50. 8 es distinto de 50. Por lo tanto, quiere decir que no se puede aplicar la propiedad distributiva. Y ustedes se preguntarán, y bueno, entonces, ¿cómo se resuelve? Lo resolvemos como se manifiesta en el lado de la izquierda. Quiere decir que no vamos a considerar esta resolución. No se puede aplicar la propiedad distributiva. Vamos a ver el segundo ejemplo. Tenemos 10 más 6, que es 16, dividido 2. Ahí no estaríamos aplicando la propiedad distributiva. Y después vamos a ver cómo nos queda cuando aplicamos la propiedad distributiva. Tenemos 16, vamos a borrar, vamos a escribir con el otro color, 16 dividido 2. 16 dividido 2 me da 8. Vamos a ver si aplicando la propiedad distributiva me da lo mismo. Entonces tengo que hacer 10 dividido 2 más 6 dividido 2. 10 dividido 2
me da 5. Más 6 dividido 2, que me da 3. 5 más 3 es 8. Por lo tanto, cuando tengo una expresión de esta manera, sí se puede aplicar la propiedad distributiva. A tenerlo en cuenta.